Bienvenidos al resumen del capítulo 348 del manga de Hunter x Hunter, titulado Resolución. Comenzamos con la perspectiva del examen de cazadores. La prueba que se está aplicando actualmente es la prueba final, pero a diferencia de lo que podríamos esperar, no se trata de una prueba física, sino de una sesión de preguntas y respuestas. A todos los participantes se les muestra un video del rey de Kakin donde anuncia públicamente la expedición que su país realizará hacia el continente oscuro. Después de ver el video, a cada participante se le hacen varias preguntas relacionadas con ese anuncio. Entre ellas, se les pregunta si ya conocían esta información antes del anuncio oficial, quién fue la persona que se los informó y qué tipo de beneficios podrían obtener al participar en la expedición. Incluso en esta parte podemos ver a Miuheru participando en el examen, aunque ya sabemos que no logró aprobarlo y actualmente se encuentra trabajando junto a Jing y los demás. Pronto descubrimos que todo esto estaba planeado para que Kurapika pudiera utilizar su habilidad Dowsing Chain. Para quienes no la recuerden, esta habilidad consiste en una cadena con una pequeña bola en la punta que Kurapika utiliza para diferentes propósitos. En este caso, la está usando para detectar si alguien está mintiendo. Con esta técnica, Kurapika busca identificar a cualquier participante que tenga conexiones con los funcionarios de Kakin. Misai Tsutomu queda bastante sorprendido al ver la habilidad de Kurapika en acción. Gracias a ese método, logran descubrir a varios espías que intentaban infiltrarse en la asociación de cazadores. Sin embargo, Kurapika también advierte que no deben sobreestimar su habilidad, ya que ni siquiera él mismo comprende completamente cómo funciona. Lo único que tiene claro es que normalmente no puede usarla sin estar cara a cara con la persona. En su estado normal, Kurapika logra detectar cambios extremadamente sutiles en el comportamiento o la presencia del aura, y esa información es lo que transmite a su cadena. Pero, si utiliza Emperor Time, su habilidad se vuelve mucho más poderosa. Y nuevamente, para quienes no lo recuerden, Emperor Time se activa cuando Kurapika utiliza sus ojos escarlata, y en ese estado su Nen cambia al tipo especialización. Gracias a esto, su percepción se agudiza lo suficiente como para detectar mentiras, incluso a través de videos, siempre y cuando Kurapika haya visto antes a la persona en cuestión, o al menos así es como él interpreta el funcionamiento de su habilidad. Aún así, la técnica tiene limitaciones. Por ejemplo, solo puede detectar a mentirosos entrenados. Si por alguna razón a un espía le borran la memoria, entonces podría pasar completamente desapercibido. Por lo tanto, todavía existe la posibilidad de que algunos espías logren infiltrarse. En este punto cambiamos de perspectiva. Ahora nos encontramos con uno de los príncipes de Kakin, quien recibe una llamada de su hermano Benjamín. Durante la conversación, su hermano le informa que su padre aceptó finalmente la propuesta. Mientras ocurre esta conversación, vemos al príncipe Benjamín sometiendo a un león, lo que deja bastante claro el tipo de persona que es. En ese momento descubrimos cuál es la propuesta que el rey aceptó. El acuerdo consiste en que el único príncipe que logre sobrevivir al viaje será el próximo rey de Kakin. Al escuchar esta noticia, el príncipe reacciona con entusiasmo y agradece a la vida, afirmando que por fin podrá deshacerse de todas esas basuras. Incluso amenaza directamente a su propio hermano Benjamín, diciendo que lo hará temblar hasta en sus sueños, porque él será quien se termine convirtiéndose en el próximo rey. También nos enteramos de que existen más hermanos, y que ya se enviaron mensajeros para informarles a todos sobre esta decisión. Sin embargo, Benjamín quería ser el primero en transmitirle la noticia, y además deja claro que planea romper todos los huesos de su cuerpo. La llamada termina cuando el príncipe deja claro que no quiere que lo vuelva a llamar. Después de colgar, vemos a Benjamín terminando de estrangular a León, mientras que el otro príncipe aparece junto al cadáver de una mujer completamente vaciado. Sí, tal como suena. Con esto queda bastante claro que la familia real de Kakin parece estar llena de verdaderos psicópatas. Justo en este momento el príncipe recibe otra llamada. En la llamada, el príncipe recibe las noticias de que 5 miembros de su equipo pasaron,
y nos enteramos de que se referían a la prueba de la Asociación de Cazadores. Porque sí, el plan del príncipe es infiltrar a su gente a la Asociación de Cazadores, porque al parecer llegaron a un acuerdo en el que cada príncipe solo llevaría 15 empleados a bordo. Esto nos hace entender algo importante. Si un príncipe logra infiltrar gente dentro de la Asociación de Cazadores, entonces tendrá más aliados dentro del barco durante el viaje. Curiosamente, varios de los otros príncipes también tuvieron la misma idea. El príncipe también comenta que él y todos sus hermanos no se llevan nada bien, y considerando que tendrán que pasar mucho tiempo encerrados dentro de un mismo barco, queda claro que la situación podría volverse extremadamente peligrosa. Así es como de primera mano vemos los infiltrados del príncipe. Ellos explican que no tuvieron ningún problema para pasar la prueba, ya que alguien les advirtió previamente que mentir en el examen significaría ser eliminados. Tomando eso en cuenta, decidieron decir la verdad. Explicaron cuáles eran sus órdenes, y también hablaron sobre la complicada relación que existen entre los príncipes de Kakin. Gracias a eso, lograron pasar el examen sin levantar sospechas. Por otro lado, los guardias del príncipe Benjamín, el mismo que vimos hace un momento, ni siquiera participaron en el examen. La razón es simple. Benjamín no podría soportar que la Asociación de Cazadores evaluara o juzgara a sus soldados de élite. Algo similar ocurre con el príncipe Tyson, quien tampoco envió a sus soldados. En su caso, no tolerará que sus preciados seguidores salieran al exterior. Sin embargo, también nos enteramos de que todos los soldados del séptimo príncipe, Lusurus, fallaron la prueba. A pesar de todo esto, el príncipe felicita a sus infiltrados y les ordena volver a sus deberes habituales. Más adelante les informará cuáles serán sus posiciones dentro del barco. Pero antes de retirarse les da una orden muy clara: conseguir un plano del Black Whale y memorizarlo completamente. Finalmente, el príncipe deja claro algo importante. Para él, el exceso de soberbia y no reconocer la propia ignorancia es el mayor pecado de todos, y por esa misma razón no permitirá que ninguna de esas basuras se convierta rey en su lugar. Ahora regresamos con la Asociación de Cazadores. Kurapika y Misai-Tsutomu continúan conversando sobre el posible espía infiltrado en los zodiacos. También consideran la posibilidad de que alguno de ellos tenga una habilidad capaz de evadir al Dowsing Chain. En este punto nos enteramos de algo interesante. Dentro de los zodiacos originales existían 3 facciones, algo que ayudaba a que se llevaran mejor entre ellos. Además, dentro de cada facción, los miembros conocían las habilidades de sus compañeros. La primera facción era la de los impulsores de reformas, formada por Sayu, Pion y Kuruku. La segunda era la de los liberales o apolíticos, formada por Kansai, Geru y Sacho. Y la tercera priorizaba el equilibrio, siendo conocidos como los conservadores moderados, formado por Chidori, Misai-Tsutomu, Ginta y Botobai. En cuanto a Jing, era considerado una excepción porque los demás lo veían simplemente como un idiota volátil. Y Pariston también era una excepción, siendo considerado un patriota de extrema izquierda imposible de comprender. Así funcionaban las cosas antes, pero ahora la situación ha cambiado. Esta vez se dividirán en equipos especializados, y para mejorar la cooperación, todos los zodiacos deberán compartir información sobre sus habilidades. Sorprendentemente, todos están de acuerdo con esta decisión. Todos entienden la importancia de la misión. Sin embargo, Misai-Tsutomu no presiona a Kurapika para que revele detalles sobre su habilidad. También promete no divulgar la información que descubra, pero por esa misma razón tampoco compartirá con él las habilidades de los demás zodiacos. Kurapika agradece esta comprensión. Kurapika reconoce que todo sería mucho más complicado si estuviera trabajando solo, y también entiende que las cosas han salido bien gracias a Leorio, quien actuó como intermediario. Ahora deciden confirmar algo importante. Quieren asegurarse de que ningún zodiaco posea una habilidad capaz de evadir el Dowsing Chain. Lo que más inquieta a Misai-Tsutomu es lo siguiente. Revisaron cuidadosamente el historial de todos los miembros, especialmente sus misiones de espionaje e investigación, pero no encontraron nada sospechoso.
Sin embargo, los resultados del examen parecen indicar lo contrario. Si realmente había un informante infiltrado y sabían que habría alguien capaz de detectar mentiras, entonces surge una pregunta. ¿Por qué Myuheru y Yunde, el bioquímico, no aprobaron el examen? Ambos eran personal de primera clase. De hecho, Yunde incluso era un excelente candidato para actuar como mediador entre los equipos científicos de flora y fauna. Esto lleva a Misai Tsutomu a una conclusión preocupante. Tal vez esos dos candidatos eran simplemente distractores, diseñados para desviar la atención de espías mucho más peligrosos. Pero lo que realmente hace sonar las alarmas es otra idea. Tal vez Pariston abandonó la asociación tan fácilmente después de perder las elecciones porque su espía ya estaba en su puesto. En ese momento, Kurapika lo interrumpe. Le propone a Misai Tsutomu realizar la prueba en secreto, ofreciéndose a ayudarlo. Poco después, Misai Tsutomu entra en la sala donde se encuentran los zodiacos. Sin rodeos, les dice que hay algo que deben descubrir antes de iniciar el viaje. Entonces les revela la situación. Existe la posibilidad de que haya un espía entre ellos, y aún así les pregunta si siguen dispuestos a revelar sus habilidades. La sala queda completamente en silencio, hasta que Kansai explota de rabia ante las palabras de Misai Tsutomu. Misai Tsutomu responde con calma. Explica que si hubiera conocido a Beyond antes de recibir la misión del presidente Netero, probablemente lo habría ayudado con su sueño. Ni siquiera el video del presidente habría cambiado su opinión. Para él, simplemente es una cuestión de orden de llegada. No se trata de traiciones, ambas posturas son comprensibles. Aún así, vuelve a preguntar si siguen dispuestos a revelar sus habilidades. Para demostrar su determinación, Misai Tsutomu decide revelar primero la suya. Explica que utiliza cartas de 3 colores para restringir las acciones de sus oponentes. La carta azul sirve para llevar a alguien al tribunal. La amarilla permite ponerlo bajo su control. Y la roja sirve para liberarlo. Esa es su habilidad, llamada Cross Game. Misai Tsutomu deja claro que cumplirá su misión incluso si hay alguien presente que tenga otros intereses. Esa es su determinación. Mientras tanto, tal como lo habían planeado, Kurapika está observando todo a través de las cámaras. Está analizando cuidadosamente a cada uno. Evalúa primero a Kansai, pero no detecta nada extraño. Sin embargo, de repente su cadena comienza a moverse. Así es, tenemos al espía. Y resulta ser nada más ni menos que Sayu. Y así es como termina el capítulo 348.